Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué maravilloso, qué precioso es poder nuevamente aprovechar esta oportunidad, aprovechar el tiempo para abrir la palabra de Dios y continuar en este hermoso estudio que llevamos cada miércoles. Estamos dando una mirada al libro de Nehemías y aprendiendo algunos principios para la vida de la iglesia y por supuesto también para nuestra vida familiar, nuestra vida personal, y hemos podido dar seguimiento, ¿no?, a todo este proyecto, a todo este trabajo que Nehemías ha estado desarrollando desde que llegó a Jerusalén y aún antes de llegar a Jerusalén. Hemos podido ver cómo él es una persona, ama la presencia de Dios, ama la obra de Dios y es indetenible. Él sigue avanzando, ¿no?, contra toda dificultad, contra todo pronóstico, contra todo desánimo, contra toda adversidad. Entonces, hoy llegamos al capítulo 5, ¿no? Pudimos ver la semana pasada, ¿no?, el capítulo 4, cómo haciendo uso de la prudencia, él vio y animó para que todos estuviesen trabajando, todos estuviesen haciendo su trabajo, y ahí cuando entonces la obra está marchando, se están recogiendo los escombros, se está reconstruyendo entonces las puertas, las murallas. Allí vemos que el enemigo, Sanbalat, Tobías y el árabe, y se unen otras personas a traer entonces escarnio, burla, acusaciones y persecución. Pero él no se detiene, él avanza, ¿no? Y avanza siempre, cada paso que da, lo da en oración, en dependencia al Señor. Entonces aprendimos que el enemigo no da tregua, que el enemigo trae ese sutil tropiezo que es el desánimo, y aprendimos que también puede haber confusión en el pueblo debido a las crisis, debido a las situaciones difíciles. Pero vemos, mis amados, que nos enseña también, hemos visto que tenemos que cuidar, ¿sí?, nuestras familias, que tenemos que ser estratégicos y que tenemos que corregir, evaluar, corregir y entonces llevar un plan donde no nos dé miedo, sí, evaluar, donde no nos dé miedo quitar lo que no funciona, lo que no sirve, lo que está funcionando, reforzarlo y así avanzar, ¿no? También vimos que cada quien tiene que estar en su posición, cada quien tiene que estar funcionando conforme a sus dones, conforme a sus talentos, conforme a su llamado. Y entonces al final terminamos que no se quitaban la ropa y las armaduras, sí, solamente para bañarse, ¿no? Y eso es una lección espiritual. Siempre tenemos que tener puesta la armadura de Dios. Hoy llegamos entonces al capítulo 5. Y en este capítulo 5, mientras todo avanza, mientras todo está trabajando, ahora ya no vemos un enemigo externo atacando el desarrollo de la obra. Ahora vemos a un enemigo interno que es mucho más difícil de detectar, mucho más sutil, pero a la misma vez es mucho más dañino, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender de las crisis internas. Y para eso entonces le pedimos al Señor su sabiduría y su dirección. Señor, gracias. Gracias por este privilegio de poder encontrarnos nuevamente, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por estas lecciones maravillosas que nos ayudan en la edificación de tu reino y también, por supuesto, en la edificación de nuestros hogares y de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a vivir tu palabra y también, Señor, a transmitir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí comienza el capítulo 5 diciendo que hubo
un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Es decir, ya hay una crisis interna, ya no es un ataque externo, ¿no? ¿Y cuál era esta crisis? ¿Cuál era esta situación? Es que muchos estaban diciendo, había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Son entonces quejas legítimas, es un clamor legítimo, porque lo que está sucediendo es básicamente un acto de injusticia, de avaricia, donde los que tienen más se aprovechan de los que tienen menos en medio de sus crisis, y entonces las personas están llevando al punto de pedir prestado para poder darle de comer, darle sustento a sus hijos. Pero esto por las imposiciones que estaban llevando a cabo los más pudientes, los que tenían a cargo el control y los que deberían de estar cuidando y protegiendo al pueblo, entonces los estaban subyugando, oprimiendo y aprovechándose. Era una usura, aprovechándose de sus congéneres, de su pueblo. Dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. No solamente estaban pidiendo prestado, también estaban empeñando sus propiedades. Es algo terrible, ¿no? Y dice también, algunos decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Tal era la situación. Estaban en una completa esclavitud económica, moral, y por lo tanto les había llevado a un desánimo, y ellos pueden decir, ¿cómo vamos a seguir construyendo? ¿Cómo vamos a seguir trabajando en los muros, en las puertas, si realmente no tenemos comida ni para darle a nuestros hijos? Ya hemos pedido prestado, hemos empeñado nuestras propiedades, y lo poquito que nos queda entonces es para dárselo al rey, para pagar los tributos, ¿no? Y dice también, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. A tal punto, a tal extremo había llegado esto, que ellos habían hasta entregado sus hijos como esclavos, ¿no? Qué terrible, ¿no? Por lo tanto, el problema que vemos aquí, esta crisis interna, tiene un fundamento, y el fundamento principal es la falta de temor al Señor. Estas personas que se estaban aprovechando, subyugando, esclavizando a sus congéneres, a su propio pueblo, es porque no reflejaban, no vivían en el temor del Señor. Lo dice el verso 9. Él hace una pregunta a Nehemías, a estos líderes, porque eran los líderes gobernadores los que estaban haciendo uso de este mal proceder. Le dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Entonces, el problema fundamental que encontramos en cada actitud contraria a la voluntad de Dios es principalmente, esencialmente, fundamentalmente, la falta de temor al Señor. Y por supuesto allí deriva entonces la falta de amor al prójimo. Como no había temor al Señor, pues mucho menos va a haber amor al prójimo, a su propio pueblo, ¿no? Entonces estas son las circunstancias que tenemos aquí en este capítulo 5, ¿no? Ahora, los que deberían estar entonces cuidando, protegiendo, proveyendo al pueblo, era precisamente los que estaban esclavizando, subyugando y aprovechándose del pueblo. El verso 7 dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Entonces eran los nobles y eran los oficiales. El verso 15 dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Eran ellos los que estaban abrumando al pueblo. No está hablando de Zorobabel, ni mucho menos. Está hablando de los que le habían antecedido, que ya se habían aprovechado de la necesidad, se habían aprovechado de la escasez, se habían aprovechado de las circunstancias, ¿no? Pero ahora, ¿cómo debe actuar entonces un líder
ante un cuadro como este, ante un cuadro de injusticia, ¿no? Que una injusticia puede ser de diferente índole y puede manifestarse en diferentes áreas de nuestra vida, puede manifestarse inclusive dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo debe responder, cómo debe de actuar un líder, ¿no? Vemos en primer lugar, que él escucha el clamor, ¿no? El verso 5, verso 1 del capítulo 5 dice: entonces hubo gran clamor. Lo primero que él hace es que él escucha el clamor. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a las personas, hay que estar atento, porque pueden ser quejas legítimas, pueden ser situaciones que ameritan entonces escuchar, ¿no? El corazón, escuchar al pueblo, ¿no? Y lo vemos allí entonces en ese versículo 1. ¿Cómo responde entonces? En segundo lugar, vemos que él se indigna, ¿no? Él se indigna, dice el verso 6, y me enojé en gran manera, ¿no? Al escuchar el clamor del pueblo, al escuchar lo que estaban haciendo los gobernadores, los nobles, los oficiales, entonces él dice: me indigné, me enojé en gran manera. No fue algo sutil, no fue algo, sí, un rubor momentáneo, no, es un enojo genuino, ¿no? Ahora, este enojo, por supuesto, tiene que ver con las emociones, ¿no? Él siente el dolor del pueblo, él siente, mira, hemos traído a las personas y las hemos sacado de la esclavitud de allá de Persia, las hemos traído aquí, resulta que aquí también están esclavizados, pero están esclavizados por sus propios líderes, por sus propios gobernadores, y entonces él se enoja, ¿no? Ahora, ese enojo no va dirigido, ¿sí? A las personas, porque son las que están actuando de esa manera, pero el enojo es por la situación, ¿sí? Y entonces él ataca, ¿sí? Tiene enojo hacia estas personas, pero él ataca la situación, ataca el problema, ataca a las personas. El Señor también se enojó y él dice: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Y cuando él hace el látigo y comienza a volcar las mesas y dar el látigo, ¿no? Está atacando, ¿sí? La situación. Claro, obviamente, naturalmente, los que estaban creando esa situación, pues, sufrieron las consecuencias económicas, emocionales, espirituales y demás, ¿no? Pero lo importante resaltar es que él está atacando el problema, atacando la situación, y allí entonces vemos que esto tiene un reflejo en las emociones, ¿no? En tercer lugar, Nehemías reflexiona, ¿no? Así que no fue un ataque de ira desmedido, descontrolado, que lo llevó a perder el control de su ser, ¿no? No, él fue reflexivo en medio de esa situación. Dice el verso 7, dice: entonces lo medité. Y eso es algo importante. Ya no solamente están conjugadas las emociones, sino también los pensamientos, el raciocinio, ¿no? La reflexión, y ver, estudiar, analizar, reflexionar por qué se ha llegado aquí, cuál puede ser entonces la solución. Él dice allí: lo medité, ¿no? Qué importante es, y ya tiene que ver entonces en el ámbito del pensamiento, ¿no? Reflexivo allí. Pero también vemos que él actúa, ¿no? Nehemías actúa. Así lo podemos ver en el verso 7. Dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y entonces él dice: y convoqué contra ellos una gran asamblea, ¿no? Qué importante es, ¿eh? Él no trata de resolver el asunto por sí mismo. Él sabe que no podía llevar a cabo esa obra él solo, y entonces él convoca a una gran asamblea. Él actúa, ¿sí? Él no solamente habla, dice que él los reprende, pero que también entonces él pide el compromiso, él actúa, ¿no? Él les dice en el verso 9: y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios.
Entonces hay una acción allí, ¿no? Para resolver el problema, ¿no? Y no solamente les reprende, no solamente llama a una asamblea, sino que los llama a ellos a un compromiso, ¿no? Y lo hace casi que, ¿no? De una manera pública, de una manera objetiva, de una manera concreta, pero también hasta de una manera profética, ¿no? Allí podemos ver nosotros en el verso 12 y 13, dice: y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, convoca una asamblea. Ahora convoca a los sacerdotes para que sean testigos del compromiso que están asumiendo de restituirle a las personas lo que le estaban o lo que le habían quitado. Y entonces, y les dice, y les hice jurar que harían conforme a esto. Y estos juramentos básicamente quedaban siempre escritos, no eran simplemente palabras al aire, eran compromisos, ¿no? Y también dice proféticamente, les dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto, ¿no? Entonces, él primero le mueve las emociones, le dice, mire lo que están haciendo ustedes, no es bueno lo que están haciendo, están deshonrando al Dios de Israel, están siendo de mal testimonios, y el mismo pueblo que debería de amarse como dice la ley y proveerse y cuidarse los unos a los otros como dice la palabra del Dios de Israel, entonces estaban haciendo lo contrario. Y llega entonces el pueblo, estos líderes responden de una manera positiva, pero también entonces vemos allí que les habla, dice, si no lo hacen, pues entonces el Señor sacuda de ustedes las bendiciones, así como yo estoy sacudiendo estos vestidos, ¿no? También, mis amados, el problema tenían que atacarlo en el momento. Se detecta el problema, las personas llegan y traen el clamor, él se enoja, él reflexiona, él actúa, ¿no? Pero esa acción tiene que ser inmediata, esa acción no se puede posponer, no se puede prolongar, no se puede obviar, no se puede ignorar el problema, ¿no? El verso 11 dice, os ruego que le devolváis hoy. No mañana, no pasado, no de aquí a 3 meses, no de aquí a un año, dice hoy, hoy. El problema hay que resolverlo hoy. Es decir, no se puede ignorar el problema, hay que resolverlo, ¿no? Y ese compromiso, le dice, tiene que ser hoy. También él fue muy específico y muy concreto con las exigencias que estaba haciendo, ¿no? El verso 11 dice, os ruego que lo devolváis hoy. Entonces, ¿qué? Específico, concreto, ¿sí? Sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Qué importante es. Entonces es bien concreto, bien específico. El problema hay que resolverlo hoy, pero estos son los puntos, estas son las pautas y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Qué importante es. Ahora, no solamente eso, sino que él no solamente detecta el problema, él no solamente le duele el problema, escucha el clamor, él actúa, él convoca una asamblea, llama a los líderes y bajo juramento, pero también él hace algo muy importante, que es que él es de ejemplo. Él es de ejemplo y nos habla de lo que él no hace, pero también nos habla de lo que él sí hace, ¿no? Y nos dice entonces que el verso 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Es decir, no se había aprovechado de la situación. Él estaba comiendo lo que comía la gente común y corriente del pueblo de Dios, ¿sí? Él no estaba imponiendo ni exigiendo demandas porque él era Nehemías, de ninguna manera. En cambio dice el verso 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí
abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero entonces dice, pero yo no hice así. Qué importante es, ¿no? Necesitamos modelos, necesitamos ser ejemplos, necesitamos ser como el apóstol Pablo, que dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Pero también él habla de lo que sí ha hecho, ¿no? Él dice en el verso 16, también en la obra de este muro restauré mi parte, ¿no? Él no se puso por encima de los demás, él no se aprovechó de ser el enviado del rey, de su posición, del carácter, ¿no? Del reconstructor, del proyecto, de ninguna manera. Él dice, yo reconstruí la parte que me toca. Qué importante es, ¿no? Que nosotros contribuyamos de una manera general en la obra del Señor, pero también en la parte que nos corresponde, nosotros hagamos lo que se nos ha llamado a hacer, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y él dice que él lo hizo todo al final del verso 16, a causa del temor de Dios. Ellos, los líderes, gobernadores, estaban oprimiendo al pueblo porque no tenían temor al Señor. Él estaba actuando y no se estaba aprovechando de la situación, y estaba haciendo la parte que le correspondía porque él tenía temor de Dios. Así que ahí está entonces el problema fundamental, no solamente en el tiempo de Nehemías, no solamente a lo largo de la historia, sino también en el día de hoy. El problema fundamental, nuestra falta de interés, nuestra falta de motivación, nuestra falta de responsabilidad, radica, ¿sí?, específicamente en la falta de temor de Dios, del conocimiento del Dios de la Biblia, del conocimiento del Dios santo, del conocimiento del Dios del cielo y de la tierra, ¿no? Ahora, cuando Él es de ejemplo, Él lo que está diciendo es, mira, yo he sido bendecido y estoy aquí para bendecir. Estoy siguiendo lo que la palabra de Dios dice, porque todas estas estipulaciones estaban en el libro de la ley, donde no podían aprovecharse de las personas y hacer acto de usura, ¿sí?, un aprovechamiento, una subyugación de las personas aprovechándose de sus necesidades. Entonces él estaba cumpliendo la ley, él estaba cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Él estaba siendo ejemplo. Y qué precioso es, ¿no?, que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo, ¿no? Y no hay nada, absolutamente nada, que el Señor nos pida que Él ya no nos haya dado el ejemplo, ¿no? El Señor nos mandó a ser compasivos porque Él fue compasivo. El Señor nos mandó a ser misericordiosos porque Él fue misericordioso. El Señor nos manda a predicar porque Él predicó. El Señor nos manda a orar porque Él tenía una vida de oración. El Señor nos manda a tener una vida de entrega, ¿no?, a la voluntad de Dios, porque Él se entregó a la voluntad de Dios. Así que no solamente Él nos ha dado ejemplo y no nos pide nada, no nos pide que hagamos nada de lo cual Él ya no nos haya sido de ejemplo, sino que Él mismo es el que nos capacita para hacer lo que Él mismo nos está pidiendo, ¿no? Entonces es algo precioso, es maravilloso, es solamente una rendición total, es una entrega absoluta de todo nuestro ser al Señor. Entonces vemos el ejemplo del Señor en la palabra y vemos entonces que Él nos capacita con dones, con el Espíritu Santo, para hacer su voluntad. Y para terminar entonces, mis amados, Nehemías continúa dependiendo del Señor. A cada paso, a cada momento, a cada etapa, ¿sí? Termina entonces este capítulo 5 en el verso 19 y dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Continúa diciendo, acuérdate de mí, no me sueltes. Sosténme, dame sabiduría, dame la gracia, dame el poder para yo seguir haciendo la obra que tú me has enviado a hacer con este pueblo que es tu pueblo, ¿no? Así que debemos de seguir dependiendo
del Señor, de su gracia, de su sabiduría, de su palabra, de su Espíritu Santo, de su voluntad. Así que este es un capítulo maravilloso que deberemos de atesorar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Nehemías, que nos llena de pasión, que nos llena, Señor, de un deseo también de seguir su ejemplo, depender completamente de ti, de hacer, Señor, la parte que nos corresponde, de actuar, Señor, con sabiduría. Gracias, Padre amado. Bendice a tu pueblo. Haz tu obra, Señor, en medio de tu pueblo y permite, Señor, que este aprendizaje mueva las fibras más sensibles de nuestros corazones y al mismo tiempo también de nuestras manos y de nuestros pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada miércoles les invitamos una mirada al libro de Nehemías. Estamos avanzando y cada vez se pone más emocionante y más interesante este libro de Nehemías. Así que también les invitamos, este domingo celebramos nuestro 7º aniversario solo y únicamente por la gracia, el favor de Dios, la mano de Dios sobre Casa de Oración. Este domingo, celebración, alegría, júbilo, gratitud por lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor va a seguir haciendo en medio de su pueblo. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una semana maravillosa en el nombre de Jesús.